En este video exploramos desde una perspectiva sistémica y geopolítica cómo Estados Unidos, tanto bajo la administración de Joe Biden como la administración de Donald Trump, han operado bajo una lógica de preservación de hegemonía. Más allá de los cambios discursivos de política exterior, a través de este prisma se argumenta que el verdadero interés de Washington en Ucrania no es la defensa del orden liberal internacional, sino la contención de China y la consolidación de nodos estratégicos globales que le permitan seguir dominando el sistema internacional. La narrativa dominante sobre conflictos como la guerra en Ucrania suelen centrarse en discursos de defensa de la democracia, derechos humanos o soberanía nacional. Sin embargo, estos argumentos frecuentemente ocultan la arquitectura real del poder global, el control de recursos, rutas de comercio y sistemas financieros. En este contexto, el conflicto en Ucrania no es un evento aislado, sino una expresión de una lucha más amplia y profunda. La competencia estructural entre Estados Unidos y China por el dominio geoeconómico del siglo XXI. En los discursos oficiales, la política exterior de Estados Unidos se construye sobre pilares morales, defensa de la paz, la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, una lectura crítica de los hechos recientes revela una lógica distinta. La paz solo se promueve cuando coincide con intereses estratégicos concretos. Dos casos paradigmáticos lo evidencian Ucrania y Palestina. En el primero, Washington aparenta buscar una salida al conflicto mientras presiona para acceder a los recursos del país devastado. En el segundo, sugiere una paz basada en la rendición territorial, proponiendo incluso transformar Gaza en una zona de ocio y turismo. Este ensayo argumenta que el discurso pacificador de Estados Unidos opera como una herramienta de dominación económica y geopolítica más que como una política humanitaria. Cabe preguntarse, ¿es genuina la intención de paz de Trump? Quedan dudas. La historia reciente ha demostrado que las diferencias entre presidentes estadounidenses rara vez alteran el fondo estructural de su política exterior. Aunque los estilos puedan diferir, Biden, con su enfoque diplomático, multilateralista, entre comillas, Trump con una postura abiertamente transaccional y unilateralista, el objetivo final permanece constante: mantener la primacía estadounidense en un mundo multipolar emergente. El caso de Ucrania ilustra esta lógica. Bajo Biden, la guerra ha servido como vehículo para reforzar la OTAN, debilitar a Rusia y consolidar la dependencia energética y militar de Europa hacia Washington. Pero con Trump aparece una posible mutación del objetivo: no continuar la guerra por motivos ideológicos, sino reconfigurar Ucrania como activo económico bajo control occidental, especialmente estadounidense, en una lógica de el que paga, cobra. Este enfoque apunta a una política exterior donde los valores democráticos son narrativas instrumentales, como lo demostró el almirante Wesley Clark en sus denuncias tras el 11 de septiembre. Existen planes de largo plazo preestablecidos que trascienden las figuras presidenciales. Las guerras por libertad muchas veces han sido guerras por materias primas, acceso estratégico o control financiero. He says, we've made the decision we're going to war with Iraq. This was on or about the 20th of September. I said, we're going to war with Iraq. Why? He said, I don't know. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later. And by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper. He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today. And he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off. Truth is about the Middle East is, had there been no oil there, it would be like Africa. El territorio ucraniano concentra uno de los paquetes de recursos más estratégicos de Europa: litio, tierras fértiles, titanio, gas natural, carbón,
y uranio, entre otros, incluso con gran parte de su infraestructura militar destruida. El país sigue representando un potencial de reconstrucción millonario. En este contexto, el posible fin de la guerra bajo el mandato de Donald Trump no significaría necesariamente paz o soberanía restaurada, sino una redistribución de poder sobre los recursos ucranianos, ya no en manos del Estado ucraniano, sino bajo dominio de las empresas extranjeras, principalmente estadounidenses, y esto podría alterar el equilibrio de poder en Europa. Desde esta perspectiva, la resistencia de países como Reino Unido y Francia a una paz trumpista puede entenderse no como una defensa de Ucrania, sino como una lucha por no quedar fuera del reparto. Ambos países buscan mantener presencia militar y política en Ucrania para garantizar su acceso a los beneficios de una eventual posguerra, aun si eso implica prolongar el conflicto. En el otro extremo geográfico, la política estadounidense hacia Palestina revela una dimensión aún más cínica. En lugar de apoyar el derecho a la autodeterminación y la restauración de derechos territoriales, diversas voces asociadas a círculos de poder en Estados Unidos han promovido soluciones que implican abandonar Gaza y transformar el territorio en una zona para inversiones turísticas o desarrollos tecnológicos. En otras palabras, paz, sí, pero sin Palestina. Ya en el acuerdo del siglo promovido por Jared Kushner, durante el primer mandato de Trump se sugirió ofrecer compensaciones económicas a cambio de renunciar al derecho al retorno o a parte de los territorios ocupados. Hoy, algunos reportes y propuestas no oficiales hablan de convertir a Gaza en un Singapur del Mediterráneo o en un resort internacional, en alianza con potencias del Golfo. Esto implica que los palestinos tendrían que abandonar su tierra para dar paso a capitales extranjeros. Así como en Ucrania se busca la paz para facilitar el acceso a recursos, en Palestina se ofrece una paz condicional a aceptar el desplazamiento a cambio de desarrollo. Se trata de una ingeniería de desposesión legitimada por el lenguaje del proceso y la inversión, donde el agresor aparece como pacificador y la víctima como obstáculo para la modernización. Ahora mismo Gaza luce en su totalidad como un sitio en demolición. Apenas quedan edificios en pie, y los que aún lo están colapsarán en cualquier momento. No se puede vivir en Gaza y por eso es necesaria otra ubicación. Las personas deben vivir en un lugar donde sean felices. A lo largo de las décadas, incontables personas perdieron la vida. Ha habido muertes todos estos años. Es necesaria un área hermosa donde las personas puedan reubicarse permanentemente y ser felices sin correr el riesgo de ser disparados, asesinados o apuñalados como sucede en Gaza. La gente no debe regresar a Gaza. Creo que han sufrido sobremanera viviendo en ese lugar. Para ellos estar ahí ha sido un infierno. Nadie debería tener que vivir así. Así que espero que logremos hacer algo que impida que quieran regresar. ¿Quién querría volver? Esta gente solo ha visto muerte y destrucción. China observa esta dinámica con claridad. Entiende que la verdadera amenaza no es Trump o Biden, sino el sistema estadounidense de dominación estructural, el cual combina poder militar, control financiero a través del SWIFT o el dólar y dominio sobre rutas logísticas claves, tal cual el Canal de Panamá, el Mar Rojo o estrechos marítimos. Por eso China acelera su estrategia entre frentes: el frente financiero, que impulsa un sistema de pagos alternativos al SWIFT, el SIX, y firma acuerdos para usar el yuan en comercio internacional, debilitando el rol del dólar como arma de presión. El frente comercial, en el que desarrolla la iniciativa de la Franja y la Ruta, asegurando corredores logísticos en Asia, África y América Latina que escapen al control naval de Estados Unidos. Y en el frente extractivo invierte en regiones estratégicas con recursos claves como el Triángulo del Litio en Bolivia, Argentina y Chile, para garantizar independencia frente a embargos o bloqueos occidentales.
Ante la posibilidad de que Trump o cualquier líder estadounidense busque controlar los suministros globales para contener el avance industrial chino, Beijing se mueve bajo la lógica del desacoplamiento defensivo, es decir, construir un sistema global paralelo que le permita sobrevivir a un eventual cierre comercial o financiero liderado por Washington. Ambos casos responden a una misma matriz, el uso del discurso de paz como mecanismo para avanzar agendas geoeconómicas, en lugar de resolver las causas estructurales de los conflictos, ocupación, expolio, dependencia. Estados Unidos ofrece salidas que implican apropiación, fragmentación y sometimiento. En Ucrania se financia la guerra mientras conviene estratégicamente. Luego se busca una paz transaccional donde los recursos nacionales queden en manos occidentales. El país es reformado no como una nación libre, sino como una plataforma para inversiones y explotación. En Palestina no hay apoyo a una solución basada en justicia histórica. Se propone abandonar el territorio ancestral a cambio de promesas económicas. Gaza es reducida a un espacio inmobiliario de potencial turístico, no a una nación con derecho a existir. La lógica es clara, el territorio solo vale si se puede explotar y la paz solo es viable si implica rendición o sometimiento funcional. No se trata de terminar los conflictos, sino de rediseñar el mapa geopolítico a favor de intereses económicos específicos. La guerra en Ucrania, la presión sobre el Canal de Panamá, las tensiones en el Mar Rojo, los golpes blandos en Sudamérica, las sanciones financieras y la guerra tecnológica son todas piezas del mismo tablero. Lo que está en disputa no es solo el control territorial, sino quién define las reglas del comercio global, quién tiene acceso preferencial a los recursos del siglo XXI, litio, tierras raras, energía, y sobre todo quién controla el sistema financiero y monetario internacional. Mientras Estados Unidos intenta bloquear el ascenso de China a través de aranceles, sanciones y control de rutas críticas, China responde con acuerdos bilaterales, inversión en infraestructura y promoción de una multipolaridad monetaria. Esta es la verdadera Guerra Fría del siglo XXI, una guerra por la infraestructura del poder global. El contraste entre Ucrania y Palestina revela la coherencia profunda, aunque cínica, de la política exterior estadounidense. Bajo la máscara de la paz, se articula un modelo de dominación basado en la captura de territorios, recursos y estructuras estatales. No importa si el lenguaje cambia según el presidente de turno, lo esencial permanece. La paz es útil si facilita el control, y si no, el conflicto se perpetúa. Ucrania será pacificada solo si puede ser rentabilizada. Palestina será liberada solo si deja de existir como un proyecto nacional. En ambos casos, el derecho de los pueblos a la autodeterminación queda subordinado a los intereses del capital y geoestrategia. Por eso, cualquier propuesta de paz debe examinarse no solo por sus palabras, sino por lo que exigen a cambio, porque en el mundo de hoy la paz no siempre significa justicia. A veces significa despojo con otro nombre. La retórica moralista de Washington oculta un proyecto mucho más crudo: evitar el colapso de un sistema de poder centrado en el dólar, la industria militar y el control de recursos globales. La competencia con China no es ideológica, es existencial, y en ese contexto Ucrania no es más que una ficha en un tablero global mucho más complejo. Trump, con su visión empresarial del poder, representa con mayor transparencia esa lógica de saqueo organizado, pero su llegada no cambia el núcleo del problema, solo lo vuelve más visible. En este sentido, el mundo entra en una bifurcación histórica: o se consolida un sistema multipolar basado en cooperación soberana, o se profundiza una nueva era de conflictos estructurales por el control del planeta. Hay que entender a Estados Unidos sistemáticamente, indiferentemente quién ocupe la Casa Blanca y sus discursos y propuestas. Ya todo está planeado y solo se le da continuidad. De momento esto es todo lo que tenemos para ustedes. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like y comenten sus opiniones en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el video y hasta la próxima.